Bienvenidos, saludos, mi nombre es Alexis. Mi nombre es Yarelis. Y le damos la bienvenida a nuestro programa Cara a Cara. Estamos súper contentos porque ya el primer episodio salió. Yes. Y para ser el primer episodio que tuvimos ha sido sobrecogedor. Los views que ha cogido para hacer un Tuvimos día. buen feedback, yo entiendo, Sí. ¿verdad? Y nada, es agradable saber eso, ya que obviamente es el primero. Y Yes. como todo, pues estamos bien excited. Otra vez, gracias. Yarelis, ¿cómo te sentiste? Me sentí súper bien porque fue como que algo nuevo que hicimos, algo diferente. También el escuchar el feedback de la gente, de verdad, de nuestras amistades más cercanas Claro. y de personas que pues llevan tiempo siguiéndonos tanto ministerialmente como personalmente. Pues el que nos digan, ¿verdad? Me encanta lo que están haciendo. Esto me parece que es una buena iniciativa. So, fue bien exciting. Qué bueno, Me así. encantó, me encantó. Interesante. Así que nada, gracias otra vez. Si es su primera vez, dale like a nuestra página, suscríbete. Sí. Tenemos nuestra página en Facebook. Tenemos nuestra página en Facebook por Alexis y Yarelis y en Instagram también nos unimos hace poquito. So, tenemos ahora una página donde vamos a estar subiendo todo el contenido de lo que hablemos aquí. Vamos a dar diferentes ideas, tópicos, cositas que vamos a compartir con ustedes. ¿Ok? Y para no seguir, ¿verdad? Alargando esto, queremos otra vez comenzar dejando saber que Yarel y yo somos una pareja, llevamos 11 años de casados y queremos simplemente compartir nuestro corazón con ustedes y dejarles saber ciertas cosas que nos ha ayudado en este viaje, en este maratón, en esta carrera llamada matrimonio. Así que comenzamos y Yarel, cuéntame cómo empezamos. So, la última vez cuando estuvimos en Cara a Cara, nos dimos una pequeña introducción de quiénes éramos nosotros, cuál era el propósito de Cara a Cara, cuál era la meta de nosotros realizar esta iniciativa, pero hoy vamos a entrar en un tema súper interesante. Asimismo, el nombre que le pusimos a este episodio, que ya pueden verlo abajo, se llama No nos conocíamos. No nos conocíamos, ya. Empezando, ¿por qué implica para ti el conocerse a sí mismo en tus propias palabras para poder conocernos? Bueno, el término conocerse a sí mismo implica muchas cosas. Para mí, cuando estuve buscando un poquito el significado de conocerse, una de las palabras que me encantó era encontrarse. Nice. So, el encontrarnos a nosotros mismos, el conocerse, el aprender, conllevaba también lo que es aprendizaje cuando estás conociendo a otra persona. So, implica muchas cosas. El conocerse abarca, yo creo que muchas cosas, no solamente en el plano personal, sino en el plano emocional, en el plano espiritual, muchas cosas. Interesantemente, hay algo que sucede cuando uno va a una cita de un doctor. Y Es todos los cierto. que han experimentado, cuando tú vas quizás por primera vez a un consultorio médico, tú quieres que te atiendan inmediatamente. Eso es lo primero, el deseo que uno tiene. Pero hay algo que ellos hacen primero y es que te dan así, te dan un papel o un iPad, lo que sea, ¿verdad? Para que tú llenes tu historial médico. Historial familiar y historial médico. Y cuando dice historial médico, ahí entonces están esas preguntas donde claramente ellos quieren conocer al paciente que van a atender. Ahí es donde te van a preguntar si tienes alergias. Ahí te van a preguntar tu historial familiar, qué condición padeces, si te han operado, etcétera. Es simplemente un pisco labi de lo que estamos tratando de hablar, porque un doctor que te va a ver por primera vez, aunque quizás alguien le envíe una información, ellos quieren asegurarse de tener la información correcta. Imagínate que nos den una pastilla que no, de una reacción alérgica. Por eso es que preguntan y eso es lo que veremos con por qué es importante conocernos en el ámbito de matrimonio. No, y está comprobado, si no me equivoco, ¿verdad? Está comprobado que el 70 o el 80%, si no me equivoco, del diagnóstico hacia el paciente está ya descubierto a través del historial de salud de ese paciente. Es como cuando vienen a donde mí para atenderse, yo le hago ciertas preguntas porque yo necesito saber el background de esa persona, necesito saber de dónde viene, a qué se dedica, qué es lo que hace, dónde, en qué ambiente se involucra. So, el conocerse implica muchas cosas. A veces pensamos que es algo bien pequeñito y que es algo sencillo. Oh, yo conozco a esta persona, Claro. pero ¿realmente conocemos a esa persona? Es bien interesante porque nosotros siempre escuchamos, o no siempre, pero en muchas de las ocasiones escuchamos a parejas, especialmente todos fuimos jóvenes. Y cuando uno le hace una pregunta a un joven enamorado, lo primero que tú le preguntas, mire, ¿conoces bien a esa muchacha o a ese muchacho? Sí.
Claro, no, mira, el muchacho esto, conoces quizás lo más básico, Ya, ¿cuál es el color favorito? cosas ¿Qué le así, gusta? y quizás ni saben cuál es el color favorito, También. pero sí saben quizás cuáles son las cosas necesarias para quizás conquistar el corazón de esa otra persona, pero no nos conocemos. En sí, con el pasar de los años es que vamos a lograr conocernos aún más, aunque es bien importante al inicio de cualquier relación, como quizás en la de nosotros, que Ujú. nos conocemos quizás de una forma más lenta. Y fue bien diferente. Ujú. Nuestro comienzo fue bien, bien diferente. No Claro. fue un comienzo normal como cualquier pareja que, ay, recién nos conocimos, él me gusta, yo le gusto, hay una atracción. Y nuestro comienzo fue, yo creo que Sí, todas las parejas tienen un comienzo distinto. el En, nuestro fue en bien nuestro caso, pues diferente. claro. Ahora, algo bien importante que nosotros tuvimos que reconocer, porque esto que le estamos hablando ha sido porque hemos tenido varios talleres, varias consejerías donde nos han explicado algo bien importante, Ujú, que es conocerse a sí mismo. Y antes de ujú. que quizás yo conozca a mi esposa o ella me conozca a mí, yo tengo que conocerme a mí mismo primero y podrá sonar medio ridículo quizás o un poco extraño, como que yo no me conozco. Pues Ujú. sí, si tú buscas quizás cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cuando esto se nos trajo a nosotros, nos hicieron unas preguntas como cuáles, si te acuerdas, Yareli. Oh my God, fueron muchas cosas. Especialmente con el genograma, que nosotros Ya. utilizamos un genograma que viene especialmente del libro de Pete Scazzero, de una Ujú. vida emocionalmente sana, y de ahí comenzamos primero a descubrirnos nosotros que eran unas varias preguntas, y no podemos dar todos los detalles, pero eran unas preguntas que te hacían primero de tu persona hasta tu pasado, que sería tus padres y tus abuelos. Ujú. Entonces habían unas preguntas bien peculiares donde te preguntaba acerca de ellos. Ya, mayormente el conocerse a sí mismo implica más en saber de tu pasado y implica más en saber de dónde vienes Ujú, que de realmente de lo que tú eres, porque lo que somos hoy en día es formado por lo que fuimos o por claro. lo que ¿verdad? Lo que experimentamos Ujú, junto a nuestra familia, nuestra crianza, nuestra cultura, todo lo que es nuestra experiencia y todo lo que abarca, ¿verdad? Lo personal ujú. de uno. Entonces, por eso titulamos esto No nos conocíamos, porque nuestra experiencia fue así. Nosotros pensábamos que nos conocíamos, Sí. pero realmente no. ¿Qué? Cuando comenzamos a indagar un poquito más adentro, en tanto individualmente como matrimonio, wow, nos quedamos como que bien asombrados, yo digo. Fue asombroso porque muchas veces, especialmente en el mundo cristiano, todo lo queremos asociar con demonios y maldiciones y un montón de Ujú. cosas que sabemos que existen, sabemos que hay cosas Ya, espirituales que claro. funcionan y existen. Ahora, hay muchas cosas que son conductas aprendidas. Ujú. Muchas veces hemos tenido conversaciones con amistades que nos dicen, ay, ¿por qué mi marido es muy gruñón o mi mujer siempre está peleando, etcétera? Y cuando preguntamos y le hacemos ciertas preguntas, Ujú. como, oye, ¿cómo era la reacción de sus papás? No todos repiten lo mismo, pero la Claro, gran cada familia es mayoría diferente. casi siempre reacciona bastante similar a quienes los educaron, porque la educación que tenemos es prácticamente nuestra DNA de cómo manejamos las cosas. Y cuando no nos conocíamos, Yareli, fue algo bien importante porque hay muchas cosas que nosotros con el pasar del tiempo lo borramos. Ya, lo engavetábamos. Yo le llamo el engavetamiento emocional. Y por qué quizás se engavetaban? Sí, ¿verdad? No somos doctores, estamos simplemente hablando Estamos hablando nosotros. de esta experiencia, claro. Para mí, las veces que yo engaveté, las emociones que tuve o el pasado que tuve o eso que, ¿verdad? Atravesé, fue porque no quería afrontarlo. Wow. Yo no quería afrontarlo. O sea, me daba miedo Ujú. enfrentar ese miedo. Y No sé ese, si... sí, sí, o sea, y ese miedo, por ejemplo, y esto que estamos hablando es algo que hemos discutido en estos pasados días, porque como toda pareja, siempre hemos dicho y hemos aprendido que lo que tú en algún momento No dado no resuelve. trabajas o no resuelves, en algún momento de tu vida Va va a a venir explotar. para atrás. Porque si Ujú. hubo un issue que no se resolvió en tu niñez, en tu adolescencia, lo más probable, más adelante explote. Y es lo que a veces nos ha pasado. Y tan fácil era quizás preguntar, oye Yareli, ¿por qué tú explotas quizás, si podemos usar esa frase, cuando, por ejemplo, yo te digo, eh,
ay, desafinaste. Nosotros cantamos, ¿verdad? Si yo te decía desafinaste, quizás como un ejemplo, ¿qué tú sentías cuando yo te decía eso? Bueno, yo en mi pasado, pues tuve un suceso donde no fui exitosa en un momento dado y eso me traía recuerdo de quizás lo que no pude lograr en ese momento dado Ok. o esa ambición personal que tenía y no la logré, eso me traía como que recuerdo, pero tú no sabías eso. Ese es el problema. Igual ella de mí, otras Por cosas. eso es que es importante conocer Conocernos. tanto conocerme a mí misma, pero también conocer de dónde yo vengo, porque Y a veces toma tiempo porque toma quizás tiempo. ni tú sabías Ujú, que la razón por la cual tú estabas reaccionando era ujú. por lo que había pasado Y, anteriormente. y a eso voy, esto, ¿verdad? Con esto que estamos Ujú. dialogando. Yo vengo de una familia cristiana. Yo nací y fui criada en el Evangelio. So, yo conocía hasta cierto punto un Dios, eh, ¿cómo podemos decir? No tanto padre, un Dios más castigador. Ok. So, yo conocí a un Dios más castigador. Tuvo, En la religión quizás, o sea, en el donde tú claro, creciste, pues era el más... más eh, dogmático, un poquito más estricto. ok. So, yo conocí mi relación con Dios Era más por miedo era más quizás. por Ok, miedo, ok. exacto, era más por miedo. Yo no me sentía libre, pensaba hasta cierto punto que verdad, que dentro de todo estaba bien, Ujú. o yo estoy yendo a la iglesia, pero lo que había era simplemente una costumbre. Y yo ni tan siquiera conocía muchas cosas de mí. Y eso era bien interesante porque hubieron momentos, y esto otra vez utilizamos nuestras experiencias para poder comunicar lo que queremos expresar. Hubieron momentos, me acuerdo quizás, donde yo me acuerdo que hubo una vez, y lo traigo como recuerdo, que yo estaba poniendo una canción y yo, disfrutándome la canción, y yo veo que Yareli se pone súper seria, Ujú. y seria, y yo, bueno, la cuestión fue que como decimos en Puerto Rico, piché pa' loco, se acabó la canción, seguimos para las demás cosas. Y yo veo que ella está molesta conmigo y yo decía, yo en mi mente, Yeah. ¿qué yo habré hecho? Porque, y para mí lo menos que yo pensaba es que la canción, primero que era cristiana, estaba incomodando a Yarelis Ay. y después quizás al otro día, yo creo que Ujú. fue, te pregunté y tú me dijiste, ¿tú sabes que esas canciones no me gustan? Ya. Y yo no me acordaba que eso... Porque es que yo como tal nunca te compartí ese miedo hasta mucho después. Ujú. Yo lo supe engavetar, lo supe esconder, porque yo pensaba que el yo decir ese miedo me iba a mostrar como una persona débil. O te iban a juzgar quizás como O me iban a cristiana. juzgar porque saben, toda mi familia sabe que yo soy cristiana. Ya. Y casi toda la mayoría de mis amistades me han conocido toda mi vida en la iglesia. So, habían cosas de mí que yo no me daba miedo. Que supieran, oye, Areli, pero tú estás en la iglesia y le tienes miedo a esta X o Y cosa. Pero era porque yo no sabía ciertas cosas de mí. Yo no sabía muchas cosas que tenían que ver también con el aspecto familiar, de dónde vengo, cómo fue mi mamá, cómo fue mi Ujú. papá. Y dentro de todo, yo crecí en una familia bien saludable, ¿sabes? Pero claro, el no conocer esas cosas, pues, ¿me entiendes? Yo estaba como que en un limbo, Ok. personalmente. Y eso obviamente como pareja es bien importante porque muchas veces también, yo creo que también a veces uno falla como esposo o quizás como esposa. Hay ciertas cosas que uno puede notar en la pareja, quizás. Ujú. Vamos a poner un ejemplo que cuando tú llegas a tu casa y dejas tus zapatos quizás tirados y cuando tu esposa entra y los ve tirados, quizás va a hacer un gesto como o algo, quizás no ha dicho nada, Claro. pero es algo que ya se está repitiendo mucho. Debemos también los hombres, en este caso ahora me dirijo a los caballeros, a los que estamos casados y los que son novios ahora o quieren casarse, hay que estar pendiente a los detalles, Ujú. porque las mujeres usualmente, no todas, pero muchas no dicen nada hasta que, como dicen, le llegó a la coronilla de la cabeza y explotan. Quizás también pasa con los hombres, pero es importante ver todas esas cosas porque todo habla. Y es por eso realmente, Ujú. porque no conocen cómo su mamá reaccionaba, no No. conocen cómo su papá reaccionaba. Entonces dicen, pero ¿por qué yo siento estas emociones? ¿Por qué yo siento esto? O sea, ¿por qué yo me molesto así? Sí, Y es porque venimos de una crianza per se, lo cual estábamos ya acostumbrados. Estábamos acostumbrados a eso. Y en tu caso,
tu crianza fue bien diferente a la mía, right? ¿Verdad? Claro, definitivo. Fue bien diferente. Definitivo. Veníamos de dos mundos completamente diferentes. Sí, y interesante, añadiéndole a eso que estás diciendo, Ujú. Yareli, no sé si te acuerdas, una de nuestras conversaciones con una pareja hace muchos años, eh, recién casados, de hecho, creo que tenían quizás 1 o 2 años de casado, fue bien funny porque quizás, no sé, si a alguno de ustedes le ha pasado o han escuchado algo así, una de las razones que el esposo estaba tan y tan molesto con la esposa, que estaba dispuesto hasta a divorciarse, era porque ella no lavaba los trastes. Y él se molestaba que por qué, si ella me ama, por qué cuando yo llego a la casa, si yo estoy trabajando, porque ella no puede tener los trastes limpios. Todo estaba limpio, todas las demás cosas estaban bien. Simplemente los trastes para él, eso era un fado, eso era lo más difícil. Y hablando con ellos, yo le hice una pregunta y era que su mamá, siempre que ella llegaba a la casa, era bien importante para ella que los trastes estuvieran limpios. Entonces, para él, pensar que su esposa lo amaba era que limpiara los trastes. Ujú. Ahora, ella no sabía que esa era la razón. Entonces ella decía, pero yo no entiendo por qué esto a él le causa. A veces había un traste, como decía él. O sea, hay veces que también debemos saber escoger nuestras batallas, pero es para que ustedes No la vamos entiendan. a Es saber una, escoger hasta que no nos claro, conozcamos. pero es una zorra pequeña y ahí es que entramos a que ella no conocía Ujú. que eso a él le molestaba. ¿Qué cosa quizás, Yarelis, tú no conocías de mí que me molestaba y después conociste a lo largo de nuestros años de matrimonio? Bueno, una de las más, bueno, no común, pero la más, yo creo que es la más que como que era bien importante para ti, era que cuando tú llegaras del trabajo te diera un break Sí. para tú, sit down, porque Baja. nosotras como mujeres somos de las que estamos quizás en 20 cosas, somos Sí. bien productivas, yo soy multifacética, yo puedo estar hablando contigo Yo y soy de, único, unifacético. y de momento alguien me llama, sí, dame un brequecito, déjame hacer esto mientras estoy fregando, o estoy cocinando, o estoy haciendo algo, o estoy recogiendo, lavando ropa. Pero los hombres no, los hombres son diferentes. Entonces Alexis llegaba a veces y yo estaba, pues en ese momento dado, yo estaba casi todo el día en la casa, o estaba un poco más libre que él, y yo quería rapidito Sí. cogerlo y pues abrumarlo porque yo lo extrañaba, pero obviamente él no conocía que para mí era bien importante yo hablar cuando él llegara a la casa y yo tampoco sabía que a eso Sí. a él le daba como un poquito Cre- de Creo, ansiedad. creo que hay estudios donde habla que es usual, por eso ustedes antes se veía mucho en las películas o en diferentes series, que el hombre antes de llegar a su casa se paraba a veces en una barra. En Ujú. Puerto Rico es bien común porque cuando salían yo me acuerdo que yo veía a mis Yeah. tíos, a mis primos, que salían antes de llegar a su casa, simplemente iban a la barra, se compraban quizás una cerveza o lo que fuera, estaban allí tomándose eso y después llegaban a la casa para poder quizás como que poder sentirse mejor. Pero yo claramente en cierto momento no te lo había explicado tan bien. Ujú. Y entonces yo llegaba a la casa, que en mi caso siempre, casi siempre todos mis trabajos, yo he tenido que guiar bastante y he tenido que salir. Y ya después de uno guiar y llegar a la casa, pues quizás yo quería llegar, bañarme. Yo soy una persona que me gusta ver mucho televisión, eso para mí es algo relajante, algo que hacen mis papás también. Eso es algo similar, ¿ves? Que ahí tú Yeah. puedes ver un poco de dónde viene ese trasfondo mío de ver televisión. Viene de mis papás, especialmente mi mamá, que puede estar horas viendo programas, series y Claro. películas. So, hablemos un poquito de eso. Vamos a hablar un poquito de tu trasfondo. Eh, ¿Por qué no te conocías a ti mismo? ¿Qué cosas quizás, verdad? Descubriste en el proceso de descubrir cosas emocionales, Claro. tanto cultura o costumbres familiares. Cuando nosotros comenzamos, nuestro matrimonio al inicio fue un pedregal en cuestión de, habían piedras por todos lados, porque estábamos viniendo de dos mundos distintos. Yo Ujú. siempre le digo a la gente que piensa que cuando tú te casas, siempre dice que somos una media naranja, ¿verdad? Que tú coges esa parte de la mitad de una china o de una naranja y la unes
entonces tienes que tejerla para que esté así, pero como estábamos acostumbrados a ser una sola persona, pues una lava la otra y la otra. Eso era como que una tensión constante porque yo tenía mi forma de ser, tú tenías la tuya. Ujú. Eh, Cuando comenzamos a conocernos, primero, yo cuando me casé con Yareli, yo siempre digo este ejemplo, no tenía dónde caerme muerto. Yo todavía no tenía trabajo. Tuve la dicha de que su padre era dueño de una funeraria y me dio trabajo en la funeraria inmediatamente. Me casé y Yeah. comencé a trabajar rápido con ellos. Pero ya uno como hombre pues se sentía un poco mal porque es bien importante para una mujer que un hombre provea. Claro. Normalmente no, también la mujer provee, pero yo sé que por lo menos en nuestra crianza siempre al hombre se le dice tú tienes que proveer, tú tienes que hacer esto y es la realidad porque es parte Ujú. normal de nuestro, ¿verdad? De nuestro ser. Y al no poder quizás hacer eso, se me hizo difícil, yo tenía que estar compensando. Por ejemplo, Claro, porque yo fui criada, para que sepan, yo fui sí, criada con un papá que me lo dio todo, prácticamente. y Y mi nosotros papá era bien proveedor, so sí, y en mi yo estaba casa, acostumbrada a ese estilo de vida. en nuestra casa, mis papás trabajaban, pero no era como que yo le decía a mi papá, quiero este gusto todo el tiempo Ujú. y quiero esto, quiero lo otro. Nuestros gustos literalmente a veces, miren, Ceiba, por si acaso, en Ceiba, Puerto Rico, vino a ver un Burger King como cuando yo tenía 12 o 13 años. O sea, que en Ceiba lo que había era un taco maker, me acuerdo, y todo lo demás había que ir a otro pueblo, Fajardo, lo que sea, para poder comprar. Y para ese tiempo no había ese lujo de dejarme montarme Claro. en el carro, yo no guiaba. Y cuando yo llegué a la vida de Yarelis, yo veía, y no era que era fácil, yo veía que ella todos se lo daban de una forma fácil. Y eso para mí, yo me alegraba porque decía, wow, qué brutal que ella puede obtener estas cosas tan rápido. Yo, si quería algo, tenía que Claro. no solamente trabajarlo, tenía que ver cómo podía conseguirlo. Y en Ujú. ese momento no tenía esa capacidad. So, eso fue bien difícil para mí porque al principio yo estaba luchando con tratar de compensar ser tu papá, Ujú. ser el mismo proveedor que tu papá, ser todos esos espacios que tú estabas buscando, porque yo veía la relación que tenías con tu papá y veía que él Claro. siempre proveía, no le importaba, o sea, era algo así. Y pues fue difícil al inicio. Y pues, obviamente, con el pasar del tiempo, pudimos realizar, obviamente, que yo no era tu papá, ni que lo Claro. iba a poder ser nunca. Él tiene Yes. su espacio, pero al principio fue difícil. Fue difícil porque tú no conocías esa parte de mi familia. Tú llegaste a un momento dado donde mis papás se estaban divorciando. Ujú. So fue bien fuerte ese momento. So yo me alejé también un poco de mi familia Sí. porque me dolía el proceso por el que, ¿verdad? Estábamos pasando. Ujú. Claro, hoy en día somos una familia completamente diferente y Dios ha Sí. obrado. Y pues lo que en un momento dado dolió ya no duele, so, Dios hace esas cosas. Pero fue un momento fuerte. Sí, porque cuando Y entramos en nuestro matrimonio, tristemente, a la semana de ya, casarnos, ujú, tus papás tuvieron ese sí, divorcio. ya. Entonces pues yo no supe manejar eso. Aparentaba que lo estaba manejando. Interesante, yo le hacía la pregunta, yo, Yarelis, ¿tú te sientes bien? Y ella, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Y yo, I ok, know, I remember. pero en la casa emocionalmente eran fuegos Ya, artificiales. ya. Fue bien fuerte, pero yo le doy gracias a Dios que tú estuviste ahí. Yo De también le verdad. doy gracias a Dios que yo estuve ahí. Porque, wow, si no, Yarelis hubiese sido otra. Y yo sé que Dios utilizó ese momento, yo digo, out of the blue, como decimos en inglés, esto, para conocerte. Ujú. Y como que de la nada ahí, pap, nos conocimos un 23, nos vimos por primera vez un 23 de octubre El del cumpleaños de tu mamá. 2009, el Ujú. cumpleaños de mami. Y desde ahí no nos hemos separado. So, yo digo, Dios sabe qué personas colocar en momentos precisos donde a veces la situación que nos rodea puede quizás hundirnos o puede quizás traernos un montón de problemas, pero Dios coloca gente clave en Así es. momentos precisos. Y pues fue difícil, claro, fue difícil ese momento donde nos empezamos a conocer porque nuestro noviazgo no fue color de rosa, como culturalmente se implica o se le presiona a la Sí. pareja que En tenga. ese tiempo, no solamente en Puerto Rico, en todas partes del mundo, recién estaba terminando la recesión económica. ¿Se acuerdan del 2008, 2005, 2008? Ujú. Estuvo la cosa bien difícil. Yo cuando llego a Puerto Rico, llego porque me enfermo. Yo estaba estudiando en Nueva York para ser un cantante de ópera y estar en la música. Y yo llegué frustrado a Puerto Rico también. O sea, yo tenía mis frustraciones y en cierto aspecto uno siempre quiere como compensar las cosas que han pasado, ¿verdad? Que molestan y duelen, pero
cuando conozco a Yarelis también, para mí fue como que algo bien interesante porque, aunque no lo crean, Yarelis se parece mucho a mi mamá en muchos aspectos, porque mi mamá es una persona fuerte, estudiosa. Yarelis es una persona fuerte, de carácter. Cuando digo fuerte no lo digo en un mal sentido, sino que es una persona íntegra. Ella ama con fuerza, ella se entrega, da el todo. Y eso para mí era bien importante, Claro. porque Yarelis desde todo, Yarelis siempre ha sido bien hermosa. Ustedes ven su maquillaje, ella siempre, me acuerdo, su cara siempre como de porcelana. Eso lo dice Era bien porque está aquí al lado interesante. mío. No, era real. Yarelis se cuidaba mucho. Era una cosa bien interesante ver eso, que para mí, en cierto aspecto, yo veía eso como inalcanzable. Wow, yo no Porque, sabía eso. sí, porque recuerda que de donde yo vengo, obviamente, tú siempre te crías con las mismas personas. Y ya Claro. tú conoces lo que hay ahí. Cuando te conozco y veo que estás grabando un disco y vas a lanzarlo, todas esas cosas fue bien importante porque me recordaba lo que yo estaba haciendo. Porque Claro, ese tuvimos mismo una año, conexión sí, en ese, ese ya. mismo año yo también lancé un disco y fue casi similar a lo que le pasó a ella, donde pues no pudimos disfrutar o vivir el disco por X o Y. Hay muchas razones que, ¿verdad?, no Claro, vienen sí, al sí. caso, pero entiendo que Dios tenía todo preparado y esas son una de las cosas de nuestro background. Yo vengo de una familia que pues yo no me puedo quejar en muchas cosas porque pues mis padres estuvieron ahí. Yo soy el menor. Y pues dentro de todas las cosas, ¿verdad?, que yo pude hacer o no, eh, tuve siempre gente que dio el máximo por mí. Ya. Y eso es una de las cosas que mi forma de ser, parte de mi cultura, mi background, es que hubieron muchas personas en mi vida que daban todo. ¿Por Ujú, qué? Por ayudarme, ujú. especialmente en la música. Tuve un maestro como Mr. Sánchez, que yo siempre le agradezco su vida porque él me buscaba a mi casa, nos llevaba a los Ya. ensayos, en la escuela, en todo. Gente clave, gente Sí, siempre clave. había alguien y él no me soltaba. Él nunca me decía, quítate, Alexi. O mira, no, al contrario. ¿A qué hora hay que buscarte? Me buscaba la casa. O sea, nos ayudaba porque mis papás en ese tiempo no tenían quizás la comodidad para Claro, poder los hacerlo, recursos. sí. Ujú. Y en un momento dado se los recriminé, quizás emocionalmente, ni se los dije a ellos, pero era porque, pues, yo quería evolucionar. Claro. Y para que sepan a qué nivel estaba mi ignorancia en esa época antes de yo poder ir a la universidad, acá sí cuando yo estaba en grado 12 un pastor me pregunta, Alexis, ¿qué tú vas a estudiar? Y yo digo, ¿cómo que qué tú vas a estudiar? Sí, tú piensas ir para la universidad. Yo yo puedo pensar que ni sabía que existía una universidad o que yo tenía que ir para la universidad. Wow. So, en grado 12 porque y estaba envuelto en cosas de la iglesia. E inclusive la pareja que tenía en aquel momento iba a la universidad y yo iba a la universidad hasta con ella para acompañarla, pero no, como que por mi mente no pasaba eso porque yo veía eso inalcanzable. Y conocerte a ti, una persona que ella estaba estudiando también cuando te conozco, estabas terminando tus estudios, tu grado asociado, y fue bien importante para mí ver eso. Y tú sabes algo que fue bien interesante, que cuando tú nunca recogiste, no fuiste ni a la graduación ni nada. No, porque hubo un paro. Sí, pero Yo no pude ir y me cancelaron la grabación. pero después cuando Y fue y después no yo lo, fui y busqué el diploma. pero no Yo lo fuiste, busqué, sí. pero no fui a la grabación porque la celebraron un año Sí, después. Y yo dije, no, espérate, es que ya ahí estábamos planificando la boda. sí. Pero fue bien Y yo interesante. no quise hacerlo. Yareli también viene de una familia, cuando digo muy buena, es su mamá, es lo que es el servicio al cliente, Ya. la mamá de Yareli es como un teddy bear. Ella Mami, siempre we bien love you. alegre, siempre la forma en cómo ella trata a las personas es bien Sí, importante. yo vengo más de esa familia Sí. con background Aunque empresarial. tú tienes más de tu papá. Bueno, sí, papi, bendito, Porque el papi. papá de Ariel era el contrario, por eso puedo hablar de eso, porque yo Ay, trabajé con él. Yo me acuerdo que ya. entraba a la funeraria, de una funeraria, y cuando yo entraba, él abría la puerta y empezaba, Alexis, esto, tum, tin, tum, tan. En menos de 2 minutos me decía 10 cosas. Así soy yo. Y entonces yo decía, pero ¿y cómo yo puedo hacer todas estas? Y después me decía, no es que las hagas todas al momento, es que es lo que te Ya. estoy dejando saber. Y So, tú estuviste con papi casi 2 años, casi sí, 2 años trabajando y y ahí pudiste ver un poquito más de mí. definitivo, porque la forma, cuando decimos, por eso es importante ver, la forma en Conocerse, que ella se yes. estresa por el dinero es la misma forma que su papá se estresa por el dinero. Guilty. La misma forma en que hasta lo maneja en cuestión de ser Sí, organizada, viene de tus claro. padres. Sí, por eso vengo Ujú. de, porque es que El yo papá es estaba, contable, ya, imagínate. yo estaba acostumbrada a ese estilo de vida Ujú. empresarial. Obviamente, pues papi se fajó por proveernos todo, literalmente.
Cuando yo de por sí fui bien independiente desde pequeña. Ujú. Papi me cuenta muchas cosas peculiares, pero fui bien independiente desde pequeña. Mi primer trabajo fue en una cafetería Wow. a mis 13 años. Después fui cajera, o creo que fui cajera primero y después de cafetería. Y pues papi también trabajaba en el área de los supermercados y Ujú. eso, so yo trabajé con él. O sea, él me llevó a trabajar, perdón, al supermercado. So, esos fueron mis primeros trabajos. Después me enfoqué más en estudiar, pero pues siempre fui bien independiente desde pequeña. So, ya yo venía con eso impregnado, la parte Yareli no empresarial. necesitaba de un hombre para hacer las cosas. No, no. Y Y eso eso, era bien difícil para yes, mí. esa Hasta fue el una de las sol de hoy todavía lo es. Y esa fue una de las cosas bien difícil, me acuerdo, sí, porque como yo no conocía tan bien que yo tenía unas cosas impregnadas en mí, pero también habían inseguridades en mí, pues mi única fortaleza y mi único método como para yo saber defenderme por lo que había pasado en mi niñez y en mi adolescencia, pues ese era mi único mecanismo de defensa. O sea, ese era como que my comfort zone. Ahí es que vamos a eso, a cómo eso nos afectó y cómo te afectó a ti. Cosas que pasaron en tu pasado Bueno, que muchísimo, repercuten. muchísimo. El no conocerme a mí misma, el no saber a cabalidad muchas cosas, pues me afectó bastante. Porque en mi niñez y en mi adolescencia yo sufrí mucho bullying. Yo sufrí demasiado de mucho bullying. Bullying también por ser cristiana. Bullying mayormente por eso, por ser Okay. cristiana. Me decían, ay, ahí va la cristianita, ahí va la de la falda larga. Tú sabes, me relajaban por el uniforme de la escuela, un montón de cosas. So, yo hice como que una faceta Ujú. y yo sabía cómo blend en los distintos grupitos para poder Sí, para sentirme fitting. aceptada. Y Eso, eso es súper difícil para uno, eso es pero algo yo lo como... engaveté. Sí, pero eso es algo que nosotros los que... Yo nací en la iglesia también y fui también... quizás no tanto como el nivel tuyo, pero sí, sí siempre había ese como miedo. Sí, Porque nosotros los como... cristianos vivíamos señalados por todo lo que hacíamos. ujú. Si en la escuela de casualidad me escuchaban cantando una canción no cristiana, ¡bam! Ya venía un sector, porque no solamente era ser burlado por el sector no cristiano, sino Ujú. también por el mismo sector cristiano. Los que famosamente le llamamos los RT, rajatabla. No Yeah. lo decimos de una forma para dañar a nadie, sino que sí, hasta Sí, hay eso. gente que es bien estricta, Sí, dogmáticamente yo venía y... de la Iglesia Evangélica Unida, que es un poquito más suave, y digo que es como que más en el medio, es como una iglesia de centro. ujú, Y cuando yo tenía hasta PTSD de los pentecostales, y yo voy a una iglesia que es pentecostal ahora mismo, somos los líderes de esa iglesia en cuestión de la música, pero eso también me afectó a mí, porque obviamente uno tiene que entonces crear esta falsa identidad donde uno tiene que esconderse de todo. yes, de todo. Y todo es Y, pecado y todo exacto, es malo. Y entonces yo no era ni libre, pero entonces en la iglesia me predicaban que tú tienes que ser libre porque la libertad que Dios nos ha ofrecido, yo decía, pero ¿y qué libertad? Porque es que yo me siento más prisionera que nunca, sí, porque tenía que estar constantemente autoevaluándome y pensando, ay Dios mío, ¿qué va a pensar este? ¿Qué va a claro, pensar ella? ¿Qué va a pensar fulanito? Entonces yo no podía ser yo. Pero tampoco conocía muchas cosas claro. de que venía ya influenciado por mi familia o por la crianza. Ujú. Esto, ¿Cómo, eso? Por ejemplo, damos un ejemplo que hablábamos en estos días. A mí no me gusta bailar. No porque no o sea, digo que no me gusta por el aspecto que quizás desde que yo nací en la iglesia también consideraban que el baile, que no fuera la danza o lo que pasaba por el claro, espíritu, era como que le era llamamos, pecado. era pecado. Entonces, Yarelis, cuando yo conozco a Yarelis, sí yo me acuerdo de, como le dije, no, pero no presté atención. Me acuerdo que en su familia, pues sí, las actividades de las fiestas de familia, pues siempre tu papá y ustedes bailaban y la pasaban chévere. Claro, yo te contaba porque tú nunca llegaste a vivir esa etapa conmigo, porque Sí, ahí estaba ya casi en porque el punto ya, del... ya mis ujú, papás estaban, a punto de ¿verdad? A divorciarse, sí. punto de divorciarse y entonces pues esa etapa tú no la viviste conmigo. So, yo
quizás también no te la compartí o no Sí, fui sí, es que... no abundaba mucho porque también pues como veía tu rechazo Ujú. hacia eso y veía que tú estabas bien fuerte Sí, en tus ideales, pues sí. me cerré. Y eso es algo que no es que lo impregnaron en mí de una forma mala, sino que era, Of no era course. natural, porque yo siempre digo, mi papá, aunque él es una persona bastante seria en cierto aspecto, a mi A él le papá le gusta, gusta bailar en cuestión sí, de en la casa, claro, digo yo, y siempre hacen unos bailecitos, le encanta la pero al música frente también. de la gente no. Al frente de la gente no. Y pues estamos, hace apenas unos meses atrás vinieron sus papás, su familia de Puerto Rico por parte de padre, y había una boda, como celebrando una boda de uno de sus tíos, Ya, mi tití. Ujú. y casi todos eran cristianos, y estaban bailando y disfrutando, y yo comencé a mirar muy bien la cara de mi esposa y de su papá y su familia, y literalmente lo que yo veía era felicidad. Sí. Era como que, wow, esta Ay, euforia, sí. este contentamiento. Y desde ese momento yo dije, no, yo necesito, ahora en adelante, cuando mi esposa esté en algún lado, aunque sea hacer un par de pasos, y allí mismito comencé a bailar con ella Ya. y la pasamos bien. Y lo importante es que aunque uno quizás no se sienta cómodo, si a la pareja que tú tienes algo le importa o le interesa, haz el esfuerzo. Claro. Muchas veces el enemigo utiliza esas cosas para decir, hay otro hombre que la va a sacar a bailar. O otra mujer, como sea, para mí también. Y Yarelis Claro, también ha y hecho... nada justifica No, la no acción, tú justificamos nada, sabes. pero estos son los lugares donde puede el enemigo aprovecharse. Porque ahí es que vemos cómo eso nos afectó. Cómo nos afectó como crecimos. Era que nosotros tristemente, y lo hemos dicho y lo hemos hablado, a veces los cristianos somos los menos libres. Yes. Y yo sé que sí, nosotros tenemos que abstenernos de Demasiado. muchas cosas que no son buenas para nosotros, pero también somos libres en Cristo Of Jesús. course. Y Y Dios nos llamó a vivir, como decimos nosotros en nuestra iglesia, vivir vidas enviadas. Y el implicar, lo que implica vivir vidas enviadas, también es que tú muestres esa felicidad, ese gozo con tu familia. ¿Qué hay de malo que tú disfrutes con tu familia? así ¿Qué hay es. de malo que tú saques a tu pareja a disfrutar, a bailar? Y pues nosotros, pues por mucho tiempo no podíamos porque teníamos diferentes ideales y eso tenía que ver porque no conocíamos muchas cosas de nuestra familia. Sí, esto que estamos hablando otra vez aquí en Cara a Cara, otra vez si nos están viendo hasta ahora, suscríbase, denle like a nuestra Yes. página. Hay muchas cosas que vamos a Sea seguir parte de hablando. esto. Vamos a seguir trabajando y elaborando más temas. Nos estamos poniendo como ejemplo porque queremos llevarle a ustedes algo que es bien importante. Es, primero, si tú no has sacado un momento para evaluarte, aprovecha. Eh, Mira, ahora todo es inteligente. Usted puede coger su teléfono, que casi todos los teléfonos tienen notas, los iPhone tienen, todos los demás, o un papel, una libreta, algo que usted crea personal y comienza a escribir desde... Recientemente hicimos un test, un personality Hicimos un test. personality test, sí. Y nos encantó porque, oh Yes, my God, no, eso como que nos describió yes. ahí al dedillo. Y eso algo es simple. Ujú. Y para muchos será como, ay, ridículo, como que yo no necesito saber mi personalidad, yo no necesito saber. Pero sí, mi gente, we need to know ourselves. Hoy en día hay tantas herramientas que podemos utilizar gratis. En el internet, en Google, hay tantas prédicas, hay tantos talleres de matrimonio, hay tantas y tantas cosas. Pero lo que nuestro goal con cara a cara, estamos hablando de esto así, cara a cara, mi esposo y yo, Ujú. pero primero tuvimos que tener un cara a cara conmigo mismo. Yo tuve que Yes. mirarme cara a cara y decir, Alexis, ¿qué está pasando? Si tu vida está ahora mismo en un momento de espiral, dando vueltas en diferentes direcciones y no ves como un rumbo, tienes que a veces como que detenerte y decir, espérate, espérate, Hacer una pausa, decir, déjame evaluarme y ujú, pedirle al que Señor, te muestre. decirle, Señor, escudriña mi corazón y ve en las partes más recónditas, Yes. más profundas de mi corazón y verifica qué es lo que no te está agradando o Com- qué es lo que está impidiendo Como decía el que yo salmista pueda ser David, libre. como decía el salmista, Examíname, examíname ya, y ve si hay en mí camino camino de de perversidad, perversidad. ¿sabes? Y eso es lo importante, tenemos que reconocernos, tenemos que sacar ese tiempo para nosotros primero. ¿Cómo yo Yes. voy a amar a una persona si yo no me conozco primero? Ujú. Y al igual que cómo esa otra persona me va a amar si no se conoce. Porque al yo conocerme a mí mismo, sé cuáles son mis fallas. Ya. Que Y sabes algo, evita que sangre sobre otro. y no solamente eso, es Por- que el que tú sepas cuál es tu falla no es
no es para sentirte débil. No es sinónimo de debilidad. No, al La contrario. vulnerabilidad y la debilidad son dos cosas diferentes. Sí, Cuando somos vulnerables no significa que somos débiles. claro. Cuando somos vulnerables simplemente es que estamos siendo abiertos Sí. y ayuda a que esa persona que está a tu lado, sea un amigo, sea un papá, sea una mamá, un familiar, pueda ser empático contigo y tú puedas ser de igual forma empático con ella o con él. ¿Y cómo hacemos entonces? ¿Qué podemos hacer para poder conocernos mejor? Otra vez, comience. Hay ayudas en todos los lugares. Hay psicólogos, hay pastores que están entrenados para esto. Hay videos en las redes sociales. Hay muchas cosas que usted puede hacer para comenzar a descubrirse y comenzar a entender el por qué. Vaya un poquito más atrás, examine, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Vea en su familia cuántos de ellos fueron a la universidad o cuántos de ellos estudiaron. Vea cuántos de ellos se casaron, cuántos de ellos convivieron, cuántos se divorciaron. Todas esas cosas, cuántos hijos tuvieron. Hay tantas cosas que tú puedes ver y ver si los padres estuvieron presentes, si estuvieron ausentes, cómo eso pudo haber afectado. ¿Cómo fue la crianza de Sí, esa mujer, de ese hombre? preguntarle a tus papás si quizás saca un momento, oye Nosotros papi, lo háblame. hicimos, ¿verdad? Sí, yo en algunos momentos yo me he sentado Y hemos hasta, preguntado sí, ya. Y una de las cosas que aprendimos cuando estuvimos cogiendo, ¿verdad? Estos temas y estos conocernos a nosotros. con los pastores, Ujú. nuestros pastores, pues fue el identificar gatillos. El identificar lo que se llama en inglés triggers. Ujú. Si usted está notando que usted tiene una alergia emocional o usted es como un poquito repugnante a ciertos eventos y ciertas cosas con ciertas personas, evalúese. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bien sencillo. Y esto fue cuando nosotros nos casamos y salimos de la luna de miel, llegamos a la casa y nos tocaba ese próximo domingo ir a la iglesia. Y yo le dije a mi esposa, avanza, que tenemos que llegar temprano a la iglesia. Eso fue la bomba de Hiroshima. Tú no eres mi papá, tú no eres... ¿Para qué tú me estás ajorando? A mí tú no me ajores. ¿Pero por Entonces, qué? Porque yo estaba acostumbrada. ujú. Yo, otra vez, yo en mi mente, pero si lo único que estoy diciendo es que tenemos que ir a la iglesia porque tenemos que estar temprano. Y eso es un gatillo que ella podía ver quizás porque quizás en su pasado todo tenía que ser, porque yo sé que tu familia son así, vamos, hay que Sí, movernos. sí, es Tú decías ahora o producción, nunca. producción. Sí, Producción. y esas cosas, pues quizás en el caso de ella también le causaban un poquito de como que, déjame quieta. Y igual que también quizás si ella me decía algo a mí, hay veces que ella me podía decir algo a mí y yo alzaba la voz. Ujú. Entonces, pues, esos eran gatillos de momentos que yo pensaba que alguien me hizo eso. Después vamos a entrar un poquito más a profundidad, Ya. para ir cerrando ya este podcast, que, que vamos a entrar un poco más en detalle de cosas que son un poco más íntimas, que quizás no se comparten y vamos otra vez a utilizarnos como ejemplo. Y en este caso yo voy a abrirme un poquito más porque especialmente los hombres necesitamos abrirnos, hablar, Ya. expresar lo que quizás nunca hemos hablado por el miedo de que van a pensar de nosotros, que nuestra esposa va a pensar. Si quizás usted piensa que su esposa no está lista para escucharlo, busque ayuda de un profesional Ya. que pueda estar ahí para usted. Y esas son una de las pocas herramientas que podemos darle y demostrarle. Ya mientras sigan pasando los podcasts, vamos a estar mucho más organizados y vamos a tener más información que brindar, vamos a tener estadísticas, muchas cosas que queremos hacer. Y Yareli, gracias otra vez por abrirte. ¿Qué Gracias a otra ti. cosa quieres decir antes de irnos? Nada, estoy bien contenta porque esto es un tema bien importante. Yo digo que para comenzar a dialogar cara a cara tenemos que conocernos. Yes. Tenemos que buscar ese trasfondo, buscar qué nos molesta, por qué reacciono así, por qué siento estas emociones. Y eso va a ser un poquito más de lo que vamos a estar hablando en el próximo. Sí. Cuando tenemos esas emociones fuertes, cómo podemos vaciar, cómo podemos desahogarnos, qué herramientas podemos utilizar. So, volvemos, no somos consejeros ni nada, pero Dios nos ha permitido tener muchas experiencias Claro. con el paso de los años y Dios también más adelante, ¿verdad? Voy a poder compartir un poquito más sobre el proceso de carácter en el cual Dios me llevó por muchos años, ¿te acuerdas? Sí. Y pues no es fácil, yo sé que no es fácil y Claro. para nadie es fácil, ¿verdad? Colocar que me molesta, enfrentar esa emoción quizás y enfrentar esas cosas que son feitas,
de uno mismo, pero es necesario. Es necesario para poder dialogar cara a cara, es necesario para poder también tener esa santidad de la que Dios habla en la Biblia, porque a veces nos enfocamos en cómo yo me veo exterior, pero ¿y el corazón? Sí. ¿Y la mente? Los pensamientos, cómo estamos completamente, ¿verdad? Con nuestra pareja, si estamos completamente presentes o no presentes. Muchas veces estamos en automático y no nos enfocamos en nosotros y no tomamos ese tiempo y ese descanso para hacer ese autoanálisis. Sí. Y eso es muy necesario. Entonces, hoy hablamos de no nos conocíamos. Uh-huh. Primero, no nos conocíamos nosotros mismos. Segundo, no conocíamos la otra persona, que aunque no abundamos mucho en cómo pudimos hablar de eso, sí, yo tuve que en varios momentos preguntarle a mi esposa, ¿qué te molesta? ¿Esto te molesta? O ella me preguntaba a mí, y así tuvimos que hacer muchas cosas. Hay que dialogar. Es difícil. Dialogar estas cosas son bien complicadas y muchas veces es peor si ya usted tiene hijos y quizás no tiene ni la oportunidad de sentarse un rato, hágalo. Nuestra recomendación es que lo haga. Toma un ratito, haga cara a cara primero con usted, hable con Dios. Y aunque tú no seas cristiano y nos estás viendo, dile, Señor, ayúdame. Muéstrame. Enséñame, mírate sobre un espejo y di, yo he hecho esto toda mi vida y no me ha dado resultado. Yo he estado enojado. ¿Por qué yo estoy enojado? ¿O por qué yo siempre ando triste? ¿O por qué yo siempre estoy señalando esto? ¿Por qué yo siempre estoy hablando mal? ¿O por qué yo siempre estoy con pesimismo? Verifique y di, oye, esto pasa en mi familia. Pues vamos a ver cómo podemos cambiar esas cosas. Pero hasta aquí fue nuestro tiempo en el día de hoy. Yes. Otra vez, mi amor, gracias. Siempre voy a estar súper orgulloso. Hoy, Yarelis, obviamente, estamos grabando esto. En cualquier momento usted lo verá. Dirigió, yo estoy súper contento. Lleva todo el día diciéndome eso. Sí, no, y créanme, yo soy el primer cheerleader de mi esposa, soy yo y seguiré siéndolo. Sí, sobrepasé un miedo que tenía ya por mucho tiempo, para que usted vea lo que es la importancia, ¿verdad? De lo que es esto, conocerse. Eso él pudo presenciar hoy, ¿verdad? Pues que la perseverancia, mi gente, perseveren, caballeros. Que yo superara uno de mis miedos por mucho tiempo, pues, por frustraciones, por X o Y, cosas que todavía estoy trabajando. Pero nada, ahí vamos. Así es. Gracias a ti, mi amor. De nada, mi amor. A todos ustedes otra vez les pedimos que por favor le den like, se suscriba. Suscríbase. Si tiene comentarios o preguntas, ya unas personas nos han preguntado cómo pueden enviar peticiones o temas o alguna pregunta. Otra vez, si no tenemos la respuesta, vamos a buscar a la gente que la tenga. Y si no, pues vamos a orar fuertemente para que eso se resuelva. Pero lo más importante es eso, que comparta esto. Otra vez, nosotros no estamos aquí para hacernos famosos, estamos aquí para ayudarlos. Para compartirles nuestras vivencias, nuestras experiencias. Y otra vez, gracias, Yareli. No, gracias a todos por mantenerse aquí conectadito con nosotros. No se pierdan el próximo episodio. El tercer episodio. Vamos a tratar de subir contenido todas las semanas. Así es. Y nada, manténganse ahí conectados, cara a cara con nosotros. Nos vemos.